No hay otra palabra para describir lo que está ocurriendo en Ucrania ahora mismo que catástrofe. Bienvenidos a mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el 6 de junio de 2023. Y probablemente las noticias más importantes del día de hoy, yo me atrevería a decir que en semanas, es que justamente ha volado, se ha destruido la planta hidroeléctrica, la represa hidroeléctrica de la ciudad de Nova Kajovka en Gerson. Y la verdad es que las consecuencias de lo que está ocurriendo, las inundaciones que estamos viendo son completamente catastróficas. Vamos a desmenuzar todo lo que está ocurriendo, vamos a desmenuzar qué dice cada bando, porque ellos entre sí se acusan, los rusos y los ucranianos se están acusando mutuamente de lo que está ocurriendo. Vamos a ver el impacto que esto puede tener en Gerson y luego vamos a comentar el día de hoy lo que está ocurriendo en las líneas de combate del frente, porque a pesar de que toda la atención se la está llevando a este acontecimiento, siguen habiendo batallas muy importantes. Pero antes de empezar me gustaría recordarles que una gran parte de mi audiencia todavía no está suscrita a mi canal, así que si es que me ves regularmente o si eres nuevo y quieres apoyarme, bueno, entonces por favor la mejor manera de hacerlo es mediante la suscripción. Pero bueno, justamente volviendo al punto inicial de este video, lo que está ocurriendo en la zona de Gerson es realmente catastrófico. Acá les quiero mostrar un par de imágenes que justamente nos pueden mostrar. Veamos acá, esta es la ciudad, el asentamiento de Alioshki, que está justamente en la zona controlada por Rusia del río Dnipro. Acá podemos ver el río Dnipro acá atrás. Y lo que hemos visto en las últimas horas es que esta ciudad está completamente inundada. Esta es Alioshki ahora mismo. Ahora les quería mostrar otras imágenes de distintos islotes, específicamente estos islotes que se encuentran entre medio de la zona rusa y la zona ucraniana controlada de Gerson. Y vemos justamente que estos islotes están completamente inundados. Quiero que visualicen lo catastrófico que ha sido todo esto. Se habla en distintas fuentes que decenas, si es que no cientos de miles de personas van a tener que abandonar sus hogares por estas distintas inundaciones en el lado de Gerson controlado por Ucrania y en el lado de Gerson controlado por Rusia. Una última imagen que les quería mostrar, un último contenido audiovisual, de justamente estas inundaciones es lo que está ocurriendo justamente en la ciudad de Nova Kajovka, donde vemos que está prácticamente toda inundada. Realmente el daño que están sufriendo estos civiles de todas estas zonas realmente es atroz. Personas que lo están perdiendo todo. Entonces siempre les quiero recordar este tipo de cosas porque, bueno, uno se pierde mucho en el término de las guerras, en todo esto de las guerras, discutiendo sobre los distintos ejércitos, pero siempre son los civiles de estas zonas los que más pierden y son los que más se están perdiendo con todo lo que está ocurriendo acá. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Justamente en la madrugada del día de hoy se comenzó a reportar que la planta hidroeléctrica de Nova Kajovka, esta represa, fue destruida. Y luego vimos que los niveles de agua en todas estas zonas empezaron a aumentar drásticamente y hemos visto que toda esta zona de Gerson se está inundando. La verdad es que de inmediato las fuentes rusas, porque Nova Kajovka está bajo la zona de control ruso, comenzaron a culpar a las fuerzas ucranianas de haber realizado este ataque. Luego las fuentes ucranianas empezaron a responder y dijeron que fueron los rusos los que realizaron este ataque. Yo primero que nada les quiero pasar a mencionar cuáles pueden ser las desventajas para cada uno de los dos bandos de lo que realmente ocurrió acá. Primero que nada pasemos a ver lo que le pasa a los rusos. Vemos que toda esta inundación afecta de manera mucho mayor a las zonas de Gerson controladas por el ejército ruso y la gran parte de estas zonas están siendo evacuadas. Vemos que Rusia justamente en esta zona estaba preparando unas líneas fortificadas muy importantes. El ejército profesional ruso, no hablo de los conscriptos, no hablo de las tropas movilizadas recientemente, hablo de justamente las tropas aerotransportadas, el VDV y otros destacamentos profesionales del ejército ruso estaban ubicados en estas zonas preparándose para la ofensiva ucraniana que iba a venir a través de Gerson, esta operación anfibia que estamos esperando hace mucho tiempo. Vemos que estas fortificaciones ya prácticamente no se pueden utilizar porque todas estas zonas están inundadas y ahora las fuerzas rusas tienen que replantear toda la estrategia defensiva en la zona de Gerson que justamente ellos siguen controlando. Y bueno, eso es lo que es. Por estas razones es que los rusos dicen que esto fue culpa del ejército ucraniano, porque toda esta estrategia defensiva que tenían los rusos
todo este plan de defensa está completamente, ya prácticamente no existe, no puede ser utilizado. Por parte de los ucranianos, hay otras cosas que hay que analizar. Ahora el río Dnipro se hace más ancho. Recordemos que se hablaba mucho de que toda esta operación ofensiva por parte de Ucrania iba a ser muy complicada porque iban a tener que cruzar el río mientras que Rusia tiene su superioridad aérea, por lo que puede atacar constantemente los distintos buques o vehículos anfibios que utiliza Ucrania justamente para cruzar. Ahora que se ha ensanchado bastante el río Dnipro, la distancia que tienen que transcurrir las tropas ucranianas va a ser cada vez mayor. Y aparte de eso, las proyecciones, como mencionaba anteriormente, las proyecciones de las inundaciones que estamos viendo en Gerson parece que eran muy conservadoras. Parece que las inundaciones van a ser bastante peores de lo que se esperaba. Y esto todo hace que el ejército ucraniano, todos estos puntos en los cuales tenía planeado desembarcar, ya prácticamente no pueden ser utilizados. Claro, una cosa es desembarcar tropas, pero otra cosa es desembarcar vehículos y municiones. Y aparte vemos que justamente toda esta zona de el Dnipro ahora tiene un montón de obstáculos. Precisamente les quería mostrar este video de cómo el agua se está llevando a distintas casas y todos estos escombros van a hacer que estos vehículos y estos buques van a tener mayores dificultades justamente para transcurrir toda esta distancia hasta llegar a las posiciones rusas. Y hay otro factor más. Todo este campo minado que tenían los rusos en la zona de Gerson ahora está debajo del agua. Y justamente acá tengo un video de cómo vemos que estas minas explotan debajo del agua. O sea, imagínense lo sensibles que deben ser a que pase un vehículo anfibio o un buque que no tiene idea que están estas minas, van a pasar por encima y pueden ser destruidos. O sea, todas estas razones le agregan más dificultades a la ofensiva ucraniana. Es cierto que ahora no tienen que enfrentarse a las fortificaciones rusas que, se habían preparado por bastante tiempo, pero también están todos estos factores. Lo que dicen los rusos es que, sabemos que Ucrania anteriormente había atacado constantemente la planta de Nova Kakhovka, pero esto fue en otra situación. Fue justamente cuando los rusos controlaban toda esta zona de Gerson. Las fuerzas rusas se dividían justamente en las dos partes del río, al este y al oeste del río. El plan ucraniano era justamente destruir esta represa para causar estas inundaciones, para aislar completamente al grupo ruso que estaba justamente en la zona oeste del río Dnipro. Pero este grupo ruso ya no existe, se retiraron hace meses. Entonces ese argumento que utilizan los rusos quizá no es muy válido, por así decirlo. Lo que comentan los ucranianos es que ellos habían ocupado distintos islotes que prácticamente ahora ya no tienen ningún sentido táctico y que por eso los rusos terminaron destruyendo esta represa porque también querían inundar a estas tropas. Pero los rusos también tenían tropas justamente en estas zonas, entonces este argumento ucraniano no es muy válido. Entonces vemos que las distintas acusaciones, la verdad es que no hay mucho sustento, hay mucha especulación y muchas acusaciones, pero todavía no tenemos mucha evidencia concreta sobre quién realizó esto. Como les expuse recién, la verdad es que ambos bandos pierden bastante con este ataque, y acá hay otro factor que distintas fuentes han estado comentando, que por lo menos para mí, no tienen por qué estar de acuerdo, pero por lo menos para mí es algo que vale la pena analizar. Este ataque pudo haber sido accidental. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que Nova Kakhovka estaba en una situación bastante complicada. Estos ataques ucranianos que se realizaron prácticamente hace más de medio año, casi un año ya, habían dejado los cimientos de la represa bastante débiles y no hubo mayores trabajos de reconstrucción de toda esta zona. Sabemos también que justamente a lo largo de todo Gerson, los rusos y los ucranianos se habían estado disparando constantemente con artillería. Puede ser que un misil de artillería o varios se desviaron, que hubo un mal cálculo y terminaron impactando esta zona. Es una posibilidad de la que hablan distintas fuentes y la verdad es que como vemos que los planes de ambos bandos están completamente desordenados por este ataque, puede ser la verdad es que puede ser una posibilidad, vale la pena analizarlo. Pero bueno, esto la verdad es que es realmente catastrófico. Los impactos ambientales que está teniendo ya y que va a tener toda esta inundación, la verdad es que todavía no los podemos medir. Y hay otro factor más. ¿Cuál puede ser el rol de la destrucción o cuál puede ser el impacto de la destrucción de esta represa en la planta nuclear de Energodar, que recordemos que es una de las más grandes de Europa? Todo este tema de el agua que está perdiendo justamente esta zona del río Dnipro
porque recordemos que en Jersón están habiendo inundaciones y en esta zona se está perdiendo mucha agua. ¿Qué impacto puede tener esto en la operación de la planta nuclear? ¿Qué impacto puede tener en la zona de Crimea? Bueno, la verdad es que son cosas que vamos a ver a futuro. Obviamente espero tener mucha más información a futuro, pero realmente lo que está ocurriendo acá es catastrófico. Y siempre quiero volver a recalcar que hay que pensar en lo que le está ocurriendo a los civiles de todas estas zonas. No simplemente tienen que vivir en una zona que prácticamente está en guerra constante, sino que ahora también pierden prácticamente todo por lo que han trabajado. Bueno, es realmente terrible. Pero no nos quedemos tanto en lo que está ocurriendo en la zona de Kajovka, Ya analizamos lo suficiente, la verdad. No hay mucho más que comentar. Si es que hay más información, probablemente lo deje para el día de mañana. Pasemos a analizar sobre lo que está ocurriendo en el frente, porque como comenté al inicio del video, bueno, este es el acontecimiento más importante por lejos, pero no podemos olvidar que justamente estamos viviendo una guerra y hay varias cosas que tenemos que desmenuzar. Concretamente, recordemos que Ucrania está lanzando operaciones ofensivas en distintos puntos. Partamos desde arriba. Justamente en la zona de Bakhmut, reporté el día de ayer que las tropas ucranianas habían logrado unos pequeños avances en dirección de Berhovka y justamente lo que podemos ver acá. Y concretamente, distintas fuentes rusas comenzaron a hablar de que pasemos al mapa Suryak Maps, que está un poco más actualizado. Justamente lo que comentaban las distintas fuentes rusas es que las fuerzas ucranianas habían entrado en Berhovka, algunas empezaron a hablar de que Berhovka o Berhivka, la verdad es que se puede pronunciar de las dos maneras, ya había caído, y luego distintas fuentes salieron a desmentir eso. Concretamente, el día de hoy Suryak Maps, que es el mapa que estoy utilizando ahora mismo, logró geolocalizar los avances ucranianos, y en esta zona en específico vemos que Ucrania específicamente en un momento sí logró entrar en este asentamiento, pero que Rusia logró contraatacar efectivamente y que a pesar de que Ucrania logró capturar territorio en esta dirección, fue empujado completamente fuera del asentamiento. Recordemos que el día de ayer yo también comenté que los ucranianos se habían hecho con el asentamiento de Novodonetsk, que lo habían capturado efectivamente. Y bueno, parece ser que durante las primeras horas de hoy el ejército ruso logró contraatacar efectivamente en esta zona y lograron capturar o recapturar Novodonetsk. Esto es algo muy importante porque esto es algo que Rusia no hacía anteriormente. En las ofensivas anteriores que desarrolló Ucrania, veíamos que Rusia prácticamente, me refiero a las ofensivas de septiembre y octubre del año pasado, veíamos que Rusia prácticamente no tenía estas capacidades de contraatacar. Y es lo que hemos visto justamente en las últimas horas. Siempre que Ucrania ha capturado un asentamiento, a lo largo de el lunes, a lo largo del domingo también vimos que Rusia luego logró contraatacar de manera muy efectiva. Y eso prácticamente deja que todos estos territorios controlados por que logró capturar Ucrania, el saldo es prácticamente nulo. Han capturado posiciones, es cierto, pero prácticamente todos los asentamientos que han logrado controlar en algún momento ya han caído nuevamente bajo el control ruso. Y esto también nos puede indicar que quizá Ucrania, dentro del plano ucraniano, es una posibilidad, no digo que sea la única posibilidad, es que el ejército ucraniano no quiere justamente gastar tantos recursos ocupando estas zonas. Todavía nos falta ver, yo lo he comentado bastante, estamos viendo ofensivas importantes por parte de Ucrania, es cierto, pero todavía nos falta ver el grueso de todos estos batallones que han sido preparados por las fuerzas ucranianas. Cientos de tanques occidentales, cientos de vehículos armados occidentales que todavía no hemos visto en todo el frente. Yo creo que estos son ataques iniciales. Justamente Ucrania quiere ver si es que puede asegurar distintas posiciones, ver si es que pueden quizá ver cuáles son los puntos fuertes de la defensa rusa y para luego lanzar los ataques más importantes. Pero, ¿cuál es el costo de todo esto? La verdad es que todos los días vemos que, y no hablo solamente de reportes, porque claro, el Ministerio de Defensa ruso habla de que han destruido 8 Leopards, pero no entregan ninguna evidencia, por lo que yo no puedo confirmarlo, pero lo que sí podemos confirmar es que prácticamente todos los días vemos nuevos videos de distintos vehículos occidentales, hablo de los IMAX, hablo de M113, hablo de estos tanques franceses, han sido destruidos e inutilizados en el último tiempo. ¿Cuál es el costo de estas operaciones y valen realmente la pena? Sabemos que Ucrania tiene problemas de equipo, no les abunda el equipo y bueno, lo están perdiendo en estas operaciones que hasta el momento no han entregado resultados. Vamos a ver en el futuro si es que efectivamente fueron las decisiones correctas, si es que, bueno, vamos a ver cuáles. Obviamente en el futuro vamos a ver quién realizó mejor las operaciones, pero realmente estamos viendo que Ucrania está
Les recalco, hay distintas fuentes que hablan de que esta ofensiva ya ha fracasado. Eso es muy exagerado. Nos falta todavía para ver el grueso de las tropas ucranianas, como estaba comentando recién, pero estamos viendo que se está perdiendo bastante equipo. Y claro, no es la creme de la creme, no es este equipo de elite que tiene Ucrania, pero de igual manera es bastante equipo y lo estamos viendo por prácticamente resultados casi nulos. Y bueno, eso es prácticamente lo que está ocurriendo. Rusia ha logrado contraatacar. Ahora estamos viendo que Ucrania está nuevamente intentando atacar en la zona de Novodonetsk, que es justamente este asentamiento que los rusos lograron recapturar. Y se reporta por parte de las fuentes rusas que los combates acá están siendo bastante intensos. Ahora se reporta que Ucrania no está utilizando tantos vehículos, ahora está utilizando más que nada infantería. Y justamente las distintas fuentes hablan de que se está utilizando algo muy parecido a un sistema de taxi, en sentido de que las tropas ucranianas son transportadas a esta zona del frente en vehículos, desembarcan, luego el vehículo vuelve a buscar más tropas, y así es como vemos que Ucrania está llevando una cantidad importante de tropas al frente de Novodonetsk. Al momento que estoy grabando este video, los combates siguen y probablemente vamos a tener mayor información en el próximo tiempo sobre si es que Ucrania tuvo éxito o si es que las fuerzas rusas nuevamente lograron repeler a las fuerzas ucranianas en esta zona. Yo el día de ayer comenté que nuevamente se estaban desarrollando ataques en la zona de Belgorod por parte de Ucrania, que justamente las fuerzas ucranianas habían logrado capturar un asentamiento y que ya llevaban más de 24 horas de control. Parece ser que para el día de hoy estas tropas fueron expulsadas de la frontera rusa y que nuevamente han vuelto a sus posiciones. Lo que estamos viendo a lo largo de todo el frente es una intensidad tremenda y el frente de Kharkov no es ajeno a todo lo que está ocurriendo. Vemos que justamente hace un par de semanas las tropas rusas habían logrado avances importantes en la zona de Masiutivka y justamente lo que estamos viendo ahora mismo es que Ucrania está intentando contraatacar contra las fuerzas rusas. Obviamente esto está ocurriendo ahora mismo, así que bueno, probablemente en las próximas horas haya más información sobre qué ocurrió, pero estamos viendo que los combates en toda esta zona de Kharkov son muy intensos. Por último, hay que comentar lo que está ocurriendo en Marinka y vemos específicamente que las fuerzas rusas siguen intentando tener estos avances importantes en toda esta zona. La verdad es que, de momento, las fuerzas ucranianas han tenido una defensa bastante importante. Sabemos que en Marinka han entrado fuerzas chechenas y han logrado distintos avances, pero la defensa ucraniana en este momento parece todavía mantenerse. Y bueno, eso es para mostrarles que justamente realizar operaciones ofensivas es muy difícil. Vemos que para Rusia en Marinka está siendo difícil realizar estas operaciones ofensivas y vemos que para Ucrania en todas estas zonas del frente también está siendo difícil realizar estas operaciones. El frente está, realmente les digo que el frente está en un punto muy intenso. Obviamente no vemos las grandes cantidades de tropas involucradas que sí vimos en Bakhmut, pero estamos viendo que prácticamente todo el frente está viendo combate y combates bastante intensos. La verdad es que estos están siendo días muy interesantes desde el punto de vista del análisis de la guerra y la verdad es que yo creo que, o por lo menos yo espero que esto va a seguir aumentando. Vamos a ver que todos los combates aumentan su intensidad, vamos a ver que ambos bandos van a incrementar la cantidad de equipo utilizado. Hemos visto que Ucrania está llevando cada vez más tropas y equipo al frente, lo mismo hemos visto por parte de Rusia. El día de hoy se liberaron distintas imágenes de tanques T-90 llegando a un lugar no especificado del frente y bueno, la verdad es que yo les puedo prometer que se nos vienen semanas y meses muy intensos. Pero bueno, eso fue más que nada el video de hoy. Les quiero dar muchas gracias a todos los que se han suscrito, todos los que me ven regularmente, todos los que llegaron hasta el final, todos los que me comentan mensajes de apoyo. La verdad es que el canal no sería absolutamente nada sin ustedes. Muchas gracias y espero que tengan una muy buena tarde. Adiós.